Hola amigos, soy Happy Pardo y quiero contarles algunas noticias sobre el equipo del Chapecoense. Un factor humano fue la causa del accidente del Chapecoense. Aerocivil. Semana.com pregunta cuáles fueron los errores que llevaron al accidente del avión en el que se transportaba el Chapecoense. Freddy Bonilla, F.B. Dice la causa es un factor humano, gerencial y de control de procedimientos de la entidad de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea, ASANA. Semana.com pregunta por qué recae sobre la tripulación y la entidad la responsabilidad del siniestro. FB dice repito que se debió a un factor humano porque hubo errores en el planeamiento y seguimiento de procedimientos para el despacho de una aeronave. Cuando hay un error humano en la ejecución y planeamiento del despacho también afecta el no considerar la cantidad de combustible requerida para todo el vuelo. Esto, en el sentido de que la aeronave no tenía la autonomía suficiente, por diseño de avión, para brindar ese tipo de vuelo. Semana.com pregunta ¿eso qué quiere decir? FB dice la tripulación tanqueó full la máxima capacidad que podía llevar el avión, y sin embargo la aeronave no tenía la capacidad operativa para poder hacer este vuelo. Le recomendamos. Avión de Chapecoense volaba con combustible al límite y con exceso de peso. Aerocivil. Semana.com pregunta ¿qué fue determinante para que el accidente ocurriera? FB dice primero hay que aclarar que la empresa no es regular, es un aerotaxi. Aunque en este caso, con una aeronave de 93 pasajeros, y una empresa que no prestaba servicios de línea. O sea, que no tenía itinerarios ni frecuencias fijas sino que era a contrato. Por tener esa modalidad, una modalidad de aviación no regulada, los procedimientos bajo los cuales debía regirse su operación, tenían que ser para que cada vuelo que se programara se soportara bajo la regulación, especificaciones, diseño y todo lo establecido para la aeronave y la tripulación. Es decir, básicamente cada vuelo debía ser evaluado en forma íntegra en cuanto a la capacidad operativa, administrativa y de aeronavegabilidad. Semana.com pregunta ¿cómo es el procedimiento en el caso de las empresas que prestan servicios regulares? FB dice con las aerolíneas regulares no ocurre lo mismo. Cada vez que se implementa una ruta nueva, hay un estudio muy completo e integral sobre cómo y con qué recursos van a hacer la ruta. ¿Qué factores se van a tener en cuenta? Combustible y la tripulación, entre otros. Esto simplemente se va a repetir en el transcurso del tiempo. En este caso como era una empresa no regular, para cada vuelo tenían que hacer un estudio integral de todos los factores que iban a afectarlo. Eso fue lo que no se hizo. Semana.com pregunta puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió con el avión de la MIA? FB dice se realizó la evaluación de forma errónea. La autoridad, que en este caso es la ASANA, encargada de recibir los planes de vuelo, despachos de las aeronaves y autorizar los sobrevuelos en Bolivia, no realizó la evaluación. Simplemente, recibió el planeamiento y requerimiento de la empresa, sin tener una supervisión y evaluación, teniendo en cuenta todas las falencias que presentó el plan de vuelo. Lo que hicieron fue aceptarlo y tramitarlo. Semana.com pregunta ¿cuál es la diferencia entre declararse en emergencia y declarar prioridad? ¿Qué fue lo que hizo el piloto de la MIA? FB dice el argot aeronáutico estableció en el mundo que la declaración de emergencia debería anunciarse con la palabra emergencia o Mayday, Mayday. De este modo, se entendía que la aeronave se encontraba en una situación grave y que los servicios de tránsito aéreo y todos los aeronáuticos deberían darle la máxima prioridad. Esto, para que el piloto pudiera salir con todas facilidades y sortear la emergencia que se le estaba presentando. La prioridad no es una palabra que esté en el argot aeronáutico. Se ha constituido a medida de los años e indica que tenemos un problema menor. Le puede interesar. Piloto y la MIA son los responsables del accidente del Chapecoense. Semana.com pregunta si el piloto se declara en emergencia cuando se le apagaron los dos motores y sobrevuela sin problema el cerro, ¿habrían alcanzado a llegar al aeropuerto de Río Negro? FB dice claro, si él se declara en emergencia en el momento que se contacta con Medellín, habría tenido una gran posibilidad de poder aterrizar. Semana.com pregunta ¿manejan alguna hipótesis de por qué se demoró tanto en declarar la emergencia? FB dice simplemente, él evita tener que declararla para no tener que ser auditado y dar explicaciones de por qué tuvo la emergencia.
En todo momento, lo que hace la tripulación es tratar de que la situación en la que se encontraban no saliera a la luz pública. Semana.com pregunta: ¿la tragedia pudo haber sido más grave? FB dice: no, yo considero que es simplemente una posibilidad de todas las que pudieron haber existido. Esto, de acuerdo con el desarrollo de las operaciones, el procedimiento que se desarrolló por parte de la misma aeronave accidentada, la cual tenía CAS. Es decir, un sistema de anticolisión en vuelo que ubicaba la posición de las demás aeronaves. La controladora reaccionó de acuerdo a lo establecido y fue bien ejecutada su decisión de desviar las demás aeronaves. Pero afirmarse que la tragedia pudo haber sido peor en realidad es solo una especulación. Semana.com pregunta: cuando ocurrió el accidente del Chapecoense se dijo que la controladora le dio prioridad a un avión de Viva Colombia, ¿es cierto? FB dice: lo que sucedió fue que el avión solicitó prioridad porque tuvo una indicación de fuga de combustible. Cuando la aeronave de Bolivia está por la zona, el avión de Viva Colombia, que estaba volando entre Bogotá y San Andrés, y que se encontraba lateral Río Negro, expresa ese requerimiento, por lo que se le autoriza proceder al aeropuerto como alterno para verificar la situación. Más adelante, a los 8 minutos de haber declarado esa situación, se le confirma por parte de Medellín, y él informa que ya no tiene ningún problema. Sin embargo, lo que se estableció por parte de los protocolos es que debía continuar hacia Río Negro para que la aeronave fuera inspeccionada. Cuando inicia su aproximación, el NAMI en ese momento está ingresando al espacio aéreo de acá de Medellín. Fueron 2 emergencias al mismo tiempo. Imágenes. Chapecoense, el triste adiós de los campeones eternos. Semana.com pregunta: ¿cuál fue la lección que dejó esta tragedia para la seguridad aeronáutica? FB dice: la principal lección es el establecimiento de unos protocolos claros para todas las autoridades. Esto, en el sentido de que ninguna falencia que se presente sobre los planes de vuelo debe ser represada. Precisamente, en Colombia tenemos un sistema digital de informática que no permite tramitar ningún plan de vuelo, si no está en los estándares y normatividad vigente. Nadie puede presentar un plan de vuelo ni pretender que se le tramite sin tener los estándares establecidos para la operación aérea. Semana.com pregunta: ¿cuál debe ser el cambio más urgente? FB dice: la recomendación que se hizo es que se cambie el reglamento para empresas no regulares, taxis aéreos. Más ahora que están adquiriendo aeronaves mayores. Semana.com pregunta: ¿por qué Asana no entrega la información? FB dice: lo que han dicho es que solo dan la información con requerimiento judicial. Nosotros ya estamos haciendo los trámites para que se aprevie al gobierno boliviano y especialmente a la entidad encargada del tráfico aéreo en ese país. La Dirección General de Aviación Civil de Bolivia nos entregó todos los recursos y facilidades, igual que la Fiscalía. Semana.com pregunta: hay un mito que apunta a que las aerolíneas de bajo costo viajan con el combustible justo, ¿es cierto? FB dice: las aerolíneas de bajo costo son regulares y cumplen itinerarios, por tanto, tiene la misma certificación, las mismas exigencias de las que no son de bajo costo. Ellas cumplen con toda la normatividad y reglamentación. Hasta el momento en Colombia no hemos tenido el primer caso en el que alguna de estas aerolíneas haya presentado un incumplimiento de la reglamentación, especialmente de combustible. Semana.com pregunta: y, en el caso de los vuelos charter, FB dice: en el caso de los taxis aéreos o charter, nosotros lo hemos hecho los 2 últimos años, es que hemos aumentado en 48% las acciones de vigilancia sobre estas empresas. Logramos reducir durante el último año del 0,048% de régimen de accidentalidad de esta aeronave al 0,035%. La reglamentación que hemos cambiado y modificado durante el último trimestre, para taxis aéreos, nos ha dado unas mayores garantías y unos mejores resultados para la prevención de accidentes. La fuente de la información en la parte de abajo. Gracias por escuchar. Suscríbanse. Happy Pardo.